Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. A continuación, Estéreo Más presenta Ora Acción, un tiempo para presentar nuestras súplicas y peticiones delante del Señor. A continuación, Ora Acción, levantando un altar de oración a nuestro Dios. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Ora Acción, los lunes y los miércoles aquí en Estéreo Más, con Ana y con Michael, siempre en un día más. Y también usted lo puede ver de cualquier lugar, a cualquier hora, a través de las plataformas digitales de la Iglesia de Cristo de Benecer. También en Spotify, le recomiendo que llegue a Spotify. Usted puede acelerarlo, si se va a dormir, ahí puede escuchar las enseñanzas. Estamos hablando acerca de un tema hermoso. Vimos la transmisión pasada, una fe concreta. Ese fue el término que le pusimos, una fe concreta. Hoy vamos a ver una fe concreta, segunda parte. Le podríamos llamar de otra forma, la obediencia a la fe. La obediencia a la fe. Así que este es un tema, yo lo considero, ¿verdad? Y creo que bíblicamente es esencial y también es funcional. Es profundo, no es un tema de forma, es un tema de fondo. Es teología de conocer la sustancia del por qué uno cree en Jesucristo, ¿verdad? Uno debe tener argumento válido para defender su fe, ¿verdad? Yo no puedo llegar donde alguien decirle, creo en Jesucristo porque mi pastor me lo dijo. No, creo en Jesucristo porque he vivido experiencias tangibles con Él. Creo en Jesucristo porque recibí revelación de que es la única forma legítima de trascender. Es la única forma legítima de volver al estado original. Usted y yo estamos en un estado involutivo, hemos involucionado. Hemos retrocedido. Ahora necesitamos regresar al origen. Y Jesucristo es el único camino a eso. ¿Y usted por qué lo dice? Porque lo han dicho por generaciones. No. Yo lo escuché una vez, hace 20 y pico de años, en un púlpito y lo escuché. Pero después lo experimenté. Lo que me da fuerza en mi fe es las experiencias personales que he tenido con Jesucristo. Las veces que he estado con Él en los momentos más críticos. Las veces que cuando las cosas no tienen salida, aparece Él de madrugada y vuelve lo oscuro en claro, vuelve las tinieblas en luz. Ese es el Dios que predicamos. Alguien que hemos conocido. No alguien que teóricamente me lo han explicado, no. Si usted vive un evangelio de teoría, le tengo una noticia. Le falta un camino por recorrer. ¿Cuál es? La experiencia. La experiencia muchas veces duele. Muchas veces hay que estar en ese lugar de crisis que la Biblia le llama el desierto para poder ver la luz y conocerlo a Él cara a cara. Pero ese es el evangelio que estamos predicando. Un evangelio que tiene poder. Pero este evangelio se manifiesta solamente con aquellas personas que toman decisiones y acciones concretas. Este evangelio solamente puede usted ver y palpar el poder cuando asumimos responsabilidad sacerdotal. Hay personas que dicen, bueno, y ahí voy, ¿verdad? Y voy a la iglesia, canto coritos, oro de vez en cuando, no digo malas palabras, pero no conocen el poder del evangelio porque todavía no han tomado responsabilidad personal. ¿De qué habla, hermano Alex? La muerte a la vieja naturaleza. Mire, venir a la iglesia es fácil. Bueno, proporcionalmente hablando. Cantar coritos es fácil. Orar de vez en cuando, no que sea tan fácil, pero uno lo puede hacer. Pero morir a la vieja naturaleza, deshacerse voluntariamente de los viejos hábitos, decirle no al pecado arraigado en los miembros, llevar cautivo los pensamientos rebeldes, le dice una versión, los pensamientos rebeldes a la obediencia a Cristo, poder sacar la carne, desarraigarla en las batallas espirituales, eso es tomar responsabilidad. Así que no me diga que si ha conocido el evangelio si usted nunca ha peleado con el pecado,
No me diga que usted conoce el Evangelio si nunca se ha revolcado con el pecado a golpes. Dice la Escritura que nosotros no hemos llegado al punto de derramar sangre en nuestra lucha contra el pecado, como Jesucristo lo hizo. Qué tremendo, ¿verdad? Así que el Evangelio, mis queridos compatriotas del cielo, es el único esquema válido, legítimo, para poder regresar al estado original, para regresar al Padre. Ahora, hoy vamos a hablar de 3 principios, 3 aspectos teológicos acerca de una fe concreta. Bien paradójico, ¿verdad? Una fe concreta. Hablamos 3 el pasado, no voy a resumir para poder ganar tiempo, pero hoy vamos a hablar de 3 más. 3 principios para desarrollar una fe concreta. Vamos con el primero. Principio número 1. Desarrollar un carácter subordinado. Diga conmigo, obediencia subordinada. Desarrollar un carácter subordinado. La acción después de la creencia se llama obediencia. Note estas cositas. La acción después de la creencia se llama obediencia. Para que la fe se concrete debe ir acompañado de obediencia. Expliqué en el tema pasado, en la transmisión pasada, que la fe y la obediencia, o la fe y las obras, la fe y la acción, la fe y los hechos, son hermanas gemelas que trabajan en complicidad. En complicidad en el buen término, ¿verdad? Trabajan mancomunadamente. Porque la fe que no está acompañada de obras es estéril, no tiene, es inútil, dicen unas versiones. Es inútil, entonces hay que agregarle acción a la fe para que pueda ser fértil, para que pueda dar fruto concreto. Ahora, describamos por qué estoy diciendo de que un carácter subordinado es un principio fundamental para ver una fe concreta. La palabra obediencia, ¿verdad? Vamos a leer, le voy a leer el texto primero para que podamos tener fundamento. 2 Corintios 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir ucoromas o fortaleza. Versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia. A la obediencia. Este texto bíblico es profundo, es un texto de guerra. Si pudiéramos comprender un 2% de la profundidad escondida aquí, le aseguro que viviríamos vidas más victoriosas. Es un texto que hay que leerlo una y otra vez hasta comprenderlo un poco más en su profundidad. Lo recitamos tantas veces que lo miramos como un cliché, pero yo recomiendo que 2 Corintios 10:4 al 6 lo volvamos como un tema de por semanas, ¿verdad? Agarrarlo hasta poder encontrar qué realmente hay allá. Aquí hay, yo creo que hay llaves, hay armas, hay misterios y secretos que nos pueden ayudar a vivir una vida victoriosa más estable. Una vida victoriosa más estable. Ahora, ¿qué significa obediencia? Es la palabra hupakoe, que significa subordinación. Subordinación es escuchar con atención, escuchar de forma, es un oído subordinado. Si usted me está escuchando ahorita en su carro, donde quiera que esté, y está diciendo, eso es casaca, ¿verdad? Así decimos aquí en San Pedro, ¿verdad? No es mala palabra. Eso es casaca lo que dice el hermano. Vale, eso no. Entonces su oído no es un oído subordinado. Usted puede dudar de mí y tiene el beneficio de la duda. Bote a la basura mis opiniones personales. Pero lo que hablo yo, derivado de la Biblia, con una sana interpretación, perdóneme, ahí hay autoridad. Ahí hay autoridad. Si yo le pongo mis deseos a lo que dice la Biblia, ahí es otra cosa. Pero si yo estoy transmitiendo lo más limpio posible, ahí hay autoridad. Así que si usted tiene un hupakoe, que es un oído subordinado, son aquellas personas que dicen, uy, esto es lo que dice la Biblia, vamos a ver. Yo considero la Biblia como una autoridad en todos los sentidos, no solamente moral, una autoridad económica, una autoridad social. La Biblia tiene autoridad integralmente, en todos los sentidos. Habla de tecnología, habla de profecía del futuro, habla de historia, habla de qué hacer en el presente. La Biblia tiene autoridad integral. Ok, quiero ir a la carga. Si usted tiene un hupakoe, ¿verdad? Un oído subordinado, cuando escucha la palabra de Dios dice, Dios mío, tengo que considerar esto importante y tengo la responsabilidad de hacer algo con lo que estoy escuchando. Eso significa obediencia. El término profundo
etimológico, hupacoe, lo que significa es un oído, o sea, es un input, ¿verdad? Cuando entra la palabra de Dios, ya estoy obedeciendo, aunque todavía no lo haya vivido en la acción, pero ya estoy obedeciendo. ¿Por qué? Porque mi corazón se reprogramó, mis deseos cambiaron de paladar, mi alma cambió de paladar, y ya empecé a desear hacer lo que Dios me está diciendo. Ahí comienza el hupacoe. Después la obediencia se transforma en vida. ¿Pero cuándo? Cuando salgo del templo, cuando salgo de escuchar una transmisión y empiezo a hacer algo con lo que oí, con lo que escuché. Así que hupacoe significa un oído subordinado. Es recibir la instrucción con humildad, con sumisión, acatar la instrucción y después ocuparse responsablemente de llevarla a la práctica. Eso es hupacoe. 2 Corintios 10:4 describe que nosotros peleamos con argumentos mentales, ¿verdad? Peleamos con pensamientos rebeldes y habla de que llevemos cautivos estos pensamientos a la obediencia a Cristo. Estando pronto, dice, para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Quiere decir que la obediencia hay grados de perfección. Hay un momento donde usted tiene una obediencia tipo 2, en otro momento tiene obediencia tipo 10, ¿verdad? La obediencia debe madurar, debe perfeccionarse. Así que debemos retomar uno de los propósitos primarios de nuestra fe. ¿Cuál es? Perfeccionar nuestro carácter obediente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender el propósito de la fe, que es perfeccionar nuestro carácter obediente. Ayúdanos a ser personas que comprenden, Señor, profundamente lo que tú dices. Ayúdanos a destruir, Señor, fortalezas, sucoromas de rebeldía, hacer el catairesis, Señor, en nuestra mente, la de demolición, el derribar fortalezas mentales de rebeldía en nuestra mente, en nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a readaptarnos mental y conductualmente para poder avanzar, Señor, en tener este carácter obediente. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Número 2. Estamos hablando de 3 principios teológicos para poder comprender cómo es la fe concreta, ¿verdad? Número 2, Primera de Pedro 1:13. Mire lo que dice. Por eso, preparen su mente. Me gusta esta versión. Preparen su mente para servir con pleno dominio propio. Hasta ahí me voy a quedar. Preparen su mente para servir con pleno dominio propio. En palabras más catrachas y jampedranas, ¿verdad? Sería, replanteen mentalmente toda instrucción que reciban para dominarse. Escúcheme esto que le voy a decir. Cada vez que usted y yo recibimos una instrucción de Dios, hay una antítesis, hay una contraparte. ¿Por qué dice la Biblia que preparen la mente para dominarse? Porque siempre que Dios da una instrucción, se levantan 3 fuerzas. Una es la fuerza demoníaca, que son, la Biblia le dice, dardos incendiarios del maligno. Son, esa es la palabra, incepciones. Es una incepción que no es su pensamiento, es un pensamiento externo que llega a la mente para distorsionar esa instrucción que Dios le dio, para botarla, las incepciones, ¿verdad? Número 2, se levanta la carne, o sea, su naturaleza caída, en contra de la instrucción de Dios. Y número 3, se levanta el sistema de este mundo, que son los ofrecimientos. Son 3 cosas: los dardos incendiarios, los ofrecimientos, por decirle, culturales, ¿verdad? Es decir, lo que usted mira. A usted le gustaba algo cuando usted estaba peleando con el pecado en el mundo. Usted se mete a internet y lo mira ahí. Entonces, esa es otra pelea. Entonces, son 3 cosas: su carne que está dentro, ¿verdad? Su carne, su naturaleza caída, las incepciones o los dardos incendiarios y el escenario que lo rodea, que lo está, las vallas publicitarias, la televisión, el internet, ¿verdad? Que le ofrecen a usted consumar sus deseos engañosos. Ok. ¿Cuál es este segundo principio? Es, escúchelo, una readaptación mental y conductual. Anótelo, por favor. Es cuando nosotros empezamos a comprender
de forma más clara que cuando recibimos una instrucción de Dios vamos a pelear con estos 3 elefantes, ¿verdad? Estos 3 gigantes. Vamos a pelear con estos 3 gigantes. Entonces, yo me programo. Por eso dice este texto bíblico, 1 Pedro 1:13. Prepare su mente para servir con dominio propio, porque lo vamos a necesitar. ¿Cuántas veces usted ha estado en el culto y recibe una instrucción de Dios y dice, pan comido, dice usted, ¿verdad? Qué rico, ya Dios me dijo qué hacer, voy para la calle a hacerlo, ¿verdad? Y cuando se va a la calle y ya se encuentra en el escenario, se da cuenta que no era tan fácil. Por eso dice aquí, ejerciten el dominio propio. Y el primer bandido con que hay que pelear para poder llevar la fe abstracta a una fe concreta es los deseos arraigados en los miembros, decía Pablo, los deseos engañosos. Ahora, yo quisiera encontrar soluciones prácticas, pero me he dado cuenta de algo, quiero confesarle algo, que no todo es práctico y tampoco todo es místico. Es una combinación de ambas. Yo he estado en una situación donde, vaya, por ejemplo, vamos a hablar aquí cosas de seres humanos, ¿verdad? Yo no sé si habrá otro bandido que me esté escuchando que le pase lo que a mí me pasa. Pero yo sé que si paso por un lugar, me recuerda algo del pasado y me afecta, me debilita espiritualmente. Entonces, lo práctico que es, el que mira el mal se aparta, ¿verdad? El sabio mira el mal y se aparta. Entonces no voy a pasar por ahí, porque cuando paso por ahí me trae una mala memoria, ¿verdad? Me revuelve un deseo antiguo, ¿verdad? Entonces, eso es lo práctico. Pero lo místico es, cuando usted está siendo tentado o usted ya está en una situación, es que usted no puede hacer nada físicamente, no hay decisión que tomar, lo único que le queda es levantar su mano y decirle, Padre, derriba esta tentación. Padre, destruye Lucoroma, destruye esta fortaleza. Padre, levántate contra mis angustiadores. Aquí estoy. Eso es lo místico. Y usted le dice, Padre, estoy clamando por asistencia espiritual. Envía ángeles que peleen contra esta tentación. Hay una parte de la Biblia que le llama el ékbasis. Ékbasis significa, Padre, dame la salida a la tentación. Dame la salida a la tentación. Ékbasis es la puerta de salida. Entonces, esta es la parte mística, que es la parte práctica. Usted haga en lo práctico el alejarse de los escenarios o los ambientes, a las atmósferas que lo absorben, pero en la parte mística hay algo que no lo puedo describir. O sea, dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Quiere decir que hay algo místico, hay algo espiritual que usted no lo vea, no lo mira. Es alguien, hay gente, hay seres alrededor suyo, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuál es este asunto? Es una readaptación, ¿verdad? Es una reprogramación. Mire lo que dice Filipenses 2.5, voy rapidito aquí. Filipenses 2.5 dice, piensen y actúen como Jesucristo, como Él tiene esa misma manera de pensar. Dice, versículo 2, lo voy a leer otra vez bien. Filipenses 2.5. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Está diciendo aquí, piensen y actúen, y después describe en el versículo 8. Piensen y actúen como Él lo hizo. ¿Qué hizo? Se humilló a sí mismo para ser obediente. Se humilló para ser obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Y después viene la recompensa. Por eso Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todo nombre. Ok, ¿qué es esta reprogramación? Usted y yo, si somos creyentes honestos, hay muchas cosas que deseamos profundamente. Esa falsa libertad la deseamos satisfacer los deseos que tenemos en el alma, que no necesariamente son pecado, ¿verdad? Pero que son deseos que no convienen, que no, porque dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces hay cosas que usted las puede hacer, legalmente las puede hacer, pero sabe que lo alejan, que sabe que no son convenientes para usted. Entonces, cuando esas cosas florecen, cuando eso florece, dice aquí, humíllese a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que uno renuncia a satisfacerse a uno mismo por satisfacer a aquel que lo llamó a progresar en su estado. Usted renuncia, usted dice, me humillo, dice, sí, puedo hacerlo,
sé que esto no me conviene, pero usted renuncia, usted dice, me humillo. La humillación, la autohumillación no necesariamente es algo público, ¿verdad? No, la autohumillación es que usted somete esos deseos profundos que tiene y que sabe que al final desagradan a Dios. Someterlos. Queridos hermanos, este es el verdadero evangelio, un evangelio de llevar la cruz a diario. Yo sería irresponsable si le digo, venga, conviértase a Cristo y usted va a ser feliz toda su vida. Sería irresponsable. Sí le puedo decir, hasta dentro de lo que he conocido, venga Jesucristo y Él va a estar con usted todos los días de su vida cuando tenga que enfrentar dificultades. Venga Jesucristo porque es la única forma de regresar al Padre. Venga Jesucristo porque es la única forma de santificarnos y regenerarnos. Es la única forma de poder deshacernos de esta carne que nos ha hecho involucionar. Es la única forma de salir de esta crisis en la que vivimos en todo el mundo. Es la única forma de trascender, de llegar al final de nuestros días y dejar un legado y cambiar las crisis generacionales y hacer que mis hijos y mis nietos no sufran lo que yo sufrí. Jesucristo es la única forma. Es el único recurso, es el único poder. El Espíritu Santo es el único poder sobre la tierra, coercitivo para hacer retroceder esta angustia que provoca el pecado. Se humilló a sí mismo hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso Dios le dio el más alto honor. El bloqueo más grande para poder alcanzar obediencia y concretar la fe es la obstinación, es la arrogancia, es la prepotencia, es creerse que uno puede hacer las cosas fuera de Dios. Queridos hermanos, perdónenme, voy a cumplir 50 años, no puedo estar aquí hablando tonteras, no puedo estar hablando cosas vanas, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para venir y traer un mensaje liviano, no puedo. Después de tanto tiempo me he dado cuenta que no se puede vivir sin la asistencia del Espíritu Santo. Me he dado cuenta que cuando uno toma decisiones afuera de Dios, hay sufrimiento terrible. Me he dado cuenta que lo único que le da sentido a esta vida es la promesa de trascendencia. Salomón decía, esto es humo. Si usted se va al original, cuando dice esto es vanidad, la palabra en hebreo original es humo. Todo esto es humo. Lo que usted mira cuando sale de su casa, cuando se levanta, su cama, su mesita de noche, es humo. Lo único que es realmente estable y concreto es las promesas que Dios nos ha dado. Las riquezas que realmente se van a mantener de pie, que no se corrompen ni se las robe el ladrón, son las que Dios le ha hecho. Esas son las riquezas trascendentales. Por eso yo le quiero decir algo. Hay una aspiración expansiva. Usted puede aspirar lo que quiera. Yo aspiro muchas cosas. Tener una cadena de tiendas, aspiro tener casa aquí, o sea, a mis hijos heredarlo. Aspiro, pero quiere que le diga una aspiración expansiva. Una aspiración expansiva que va más allá. Oiga bien esto, dejar una prueba tangible de que el Evangelio de Jesucristo funciona aún en las personas más necias y más obstinadas. Dejar una prueba tangible que no importa lo que hizo mi abuelo, mi tatarabuelo, mi padre, no importa las maldiciones ancestrales que heredé, pero Dios tiene el poder de hacerme frente de pedernal, muro de contención para que no pasen a las siguientes generaciones. Una prueba tangible de que aquí en esta tierra, con el poder del Evangelio, cualquier vida miserable se puede convertir en una vida de libertad. Hebreos 5:8. A pesar de que Jesús era hijo, aprendió a obedecer por medio del sufrimiento. Qué importante es que nuestra obediencia madura cuando sufrimos. Diga conmigo, mi obediencia madura cuando sufrimos. ¿Lo estoy llamando a sufrir? De ninguna manera. No lo estoy llamando a sufrir. Le estoy diciendo que hay sufrimiento con propósito y hay que valorarlo. Hay que valorarlo. Ser feliz no es ausencia de sufrimiento. Ser feliz, bíblicamente hablando, es estar sufriendo y tener una mente panorámica y clara, sabiendo que ese sufrimiento tiene propósito y lo voy a seguir pasando con valentía, con hombría, con gallardía, porque me estoy
convirtiendo en una persona más madura. Número 3 y último. Estamos hablando de 3 principios teológicos para saber cómo se concreta la fe. La fe no es abstracta. Cuando la describe en Hebreos 11:1, dice que es una sustancia. Hipóstasis, es una sustancia. Esa sustancia dice ahí que es el poder para mantener de pie a alguien débil. Es el poder para sostener de pie a las personas. Así que es algo concreto. Ahora, número 3 y último. ¿Cómo comprendemos esto? Vamos a ver. Escuche esta palabra, macrotumia. Macrotumia. M-A-K-R-O-T-U-M-I-A. Macrotumia. Hermano Alex, ¿y eso lo venden en la farmacia? Bueno, ya le voy a decir lo que significa. Macrotumia es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. No es la paciencia del hombre. Ese es jupomone. Macrotumia es la paciencia de Dios. Romanos 2:4 dice: tienes que entender que Dios ha sido muy paciente y bondadoso contigo, esperando que cambies. Pero tú piensas que su macrotumia, su paciencia, nunca termina. Y no te das cuenta de que Él es bueno contigo porque está esperando que tú cambies. Tremendo texto bíblico, hermanos. Romanos 2:4. Mire, yo si fuera usted, lo anoto y me lo voy a leer en la noche antes de dormir unas 7 veces hasta que le entienda qué significa Romanos 2:4. Tenemos que entender que Dios ha sido paciente con nosotros. Su paciencia, hemos creído que nunca termina, pero aquí dice que sí termina su paciencia. Qué tremendo. La macrotumia, queridos hermanos, no es permisión para pecar, sino la oportunidad para cambiar. La macrotumia es la tolerancia de Dios para que el ser humano cambie. No es permisión. Dios no se agrada con el pecado deliberado que nosotros hacemos. Pero la macrotumia, ¿qué es? Está esperando que hayan cambios. Quiere decir que esto a mí me revela algo que da miedo. Perdónenme cómo se lo voy a decir. Que hay responsabilidad en el hombre. El hombre es responsable de sus decisiones. Yo cuando estaba chiquito espiritualmente decía, Dios lo va a hacer todo. Dios. No. Hay responsabilidad en el hombre. Usted puede vivir un evangelio de crisis toda su vida porque nunca tomó responsabilidad en sus decisiones. Y puede vivir un evangelio hermoso de ascenso, donde hay batallas, pero hay victorias. Donde hay tiempos difíciles, pero hay glorias. Donde hay momentos que se le quita la paz y empieza a batallar, pero después hay tiempos de expansión. Hay días hermosos. ¿Por qué? Porque usted tomó responsabilidad en sus decisiones. La macrotumia no es permiso para pecar. La macrotumia es la paciencia de Dios para que cambiemos. Leamos otro texto, Romanos 2:5. Dice: pero eres terco y no quieres cambiar. Así que sigues acumulando la ira de Dios y el castigo te llegará. Qué tremendo, hermanos. Mire, yo mismo me pongo aquí en tela de juicio con usted. Porque yo no soy un médico que receto sin estar enfermo. Aquí los predicadores, yo no sé si tal vez a un predicador bandido dice, yo estoy bien, soy santo y no, yo no puedo hacerlo. Yo necesito más o igual que usted esta palabra. Dice, oiga bien lo que dice, tienes que entender que Dios ha sido paciente y bondadoso contigo y su macrotumia es para que tú cambies. Macrotumia es un término compuesto como casi todo, ¿verdad?, que significa macro, largo, y sumia, temperamento. Macrotumia habla de Dios, de que Él tiene un temperamento prolongado. Es decir, Él se enoja, ¿verdad?, pero no actúa. Muchas veces usted puede estar en una situación donde usted no ve que Dios actuó por sus malas decisiones, o sea, las suyas, pero no es que no se molestó, Él se molestó, pero no actúa. ¿Por qué? Porque tiene paciencia y está esperando que usted y yo cambiemos. Qué tremendo. Voy terminando. Segunda de Pedro 3:9. PDT. No es que el Señor se tarde en cumplir lo que prometió, como piensa la gente. Lo que pasa es que Dios es macrotumia, es paciente, porque no quiere que nadie sea destruido. Qué tremendo, como dice esta versión, ¿verdad? Sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Dios santo. Sagrado.
Santo, diría mi abuelita, ¿verdad? Lo voy a volver a leer, 2 de Pedro 3:9. No es que Dios se tarde en cumplir lo que ha prometido, como la gente piensa. Lo que pasa es que Dios es paciente porque no quiere que nadie sea destruido, sino que todos cambien su vida y dejen de pecar. Termino diciéndole, la paciencia de Dios no es un consentimiento permisivo, es una oportunidad que expira. No confundamos su paciencia con permisividad, no confundamos su paciencia con tolerancia excesiva. El propósito de la paciencia de Dios es que cambiemos y dejemos de pecar para que no seamos destruidos. Ese es el propósito de la paciencia de Dios. Hemos hablado en esta transmisión de 3 principios para llevar de una fe abstracta a una fe concreta. Y hemos visto que el primer principio es el desarrollo de un carácter subordinado. El segundo es la readaptación mental y conductual. Y el tercero y último es comprender la macrotumia de Dios para poder ser aludidos. Si usted es un creyente que camina por la vida y usted peca deliberadamente, ya no siente ese juez de la conciencia, permítame decirle algo, está en situación de riesgo, porque la macrotumia, la paciencia de Dios, tiene fecha de caducidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este tiempo. Te honramos, Señor, ayúdanos a obedecerte, a resistir pacientemente las tentaciones. Ayúdanos, envístenos del poder que necesitamos para estar de pie en medio de la tentación. Ayúdanos, Señor, porque sabemos que vienes pronto y queremos estar fieles, Señor, y que nadie quite nuestra corona. Ayúdanos, Señor, a aprender resistencia. Ayúdanos a aprender, Señor, el valor de la obediencia, a poder llevar, Señor, la fe abstracta a una fe concreta, donde podamos ver concretamente, Señor, materializadas tus promesas. Padre, te honramos y te exaltamos, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Lo esperamos siempre en Oración. Le ruego que comparta en las redes, que visite en Spotify, ¿verdad? Ahí puede ver los podcasts en Hora-Medio Acción. Y lo esperamos siempre en su programa Oración. Bendiciones. Hemos levantado nuestro clamor y nuestras oraciones han subido delante de su presencia. Estéreo Más presentó Oración, levantando un altar de oración a nuestro Dios.